Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos, hermanos, compañeros. Eh, Hago este corto video para dejarles saber, ¿verdad?, que este canal fue hecho, ¿verdad?, para compartirles la palabra, compartirles alguna reflexión, compartirles algún pensamiento bíblico, compartirles el consejo de Dios, ¿verdad? Y si a ustedes, ¿verdad?, no le gusta la palabra de Dios o no se goza en la palabra de Dios o hace poco la palabra de Dios, este no es tu lugar. Este no es tu lugar porque sinceramente la palabra de Dios nos va a confrontar. Nos va a confrontar y nos va a decir la verdad. Yo sé que hay mucha persecución hacia los cristianos y no es de extrañarse porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y no solo físicamente hay persecución hacia los cristianos, sino que hay una persecución indirecta, ¿verdad? Y esta es una lucha que tienen ellos hacia la palabra de Dios, hacia la verdad, porque solo una verdad hay, y ese es Jesucristo. Esa es la palabra de Dios, esa es la verdad absoluta, ¿verdad? Como en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Recién venido el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, hubo un grupo de personas que confrontaron la palabra de Dios. Incluso tenemos al mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y conocemos la historia, la conversión del apóstol Pablo, que un día, como cualquier día, él se tuvo que confrontar al Señor Jesucristo. Él se tuvo que confrontar a nuestro Señor. Nuestro Señor le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Dando a entender nuestro Señor que no es a los cristianos que ustedes persiguen, es a Jesucristo. Y un día vas a estar frente a frente a nuestro Señor Jesucristo y le vas a tener que dar cuenta, ¿verdad?, por toda esa persecución que has tenido en contra de Él, en contra de su pueblo. Al igual que hubo un grupo de personas también que le hicieron afrenta a la palabra de Dios predicada por los apóstoles. Y estos eran unas sectas, ¿verdad? Fariseos, saduceos,
los religiosos de aquellos tiempos, que trataban de callar, trataban de ponerle un stop, un alto a las enseñanzas de los apóstoles dadas por nuestro Señor Jesucristo. Y este grupo de personas, esta secta, venían y hasta ponían amenazas a los apóstoles. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, que es un libro enteramente narrativo, ¿verdad? De los hechos de los apóstoles. Vemos en el capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios: sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. También en Hechos capítulo 5, versículo 27 y 28, dice la Biblia, esta secta le decían a los apóstoles, versículo 27, dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros, la sangre de este hombre. Dice. Versículo 40. Y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. En Hechos capítulo 6, versículo 11, nos dice la palabra. Esto alusión a la situación que pasó el primer mártir, ¿verdad? Un discípulo, un diácono, Esteban. Y dice la palabra de Dios: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. En Hechos capítulo 7, versículo 54, dice la palabra: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esta era la actitud de estos fariseos, saduceos, en contra de la palabra de Dios. Porque ciertamente los apóstoles predicaban la palabra. Y la palabra a ellos les molestaban. A ellos les molestaban al punto de intimidarlos y decirles: miren, ya no hablen de esas cosas. De intimidarlo al punto de meterlos presos. Todo por causa de la palabra, todo por causa del evangelio. Y ellos se sentían gozosos en pasar persecuciones, porque lo hacían o padecían a causa de Cristo. Y en estos días no es la excepción. Muchos van a estar en contra de la palabra de Dios. Muchos van a estar en contra de la sana doctrina. Muchos nos van a perseguir diciendo que eso no es así, calumniándonos como calumniaron y sobornaron a gente para que
diesen falso testimonio a Esteban. Incluso al Señor Jesucristo les presentaron falsos testigos para que dieran falso testimonio en contra de él. Incluso el apóstol Pablo, después de su conversión, padeció mucho de esta manera, echándolos preso por causa de Cristo. Y como les digo, este canal fue hecho para exponer la palabra de Dios. Fue hecho para que los cristianos vueltos a nacer, que han sido sellados con el Espíritu Santo, seamos edificados por medio de la palabra. Ella es la que nos da testimonio de nuestro Señor. Ella es como una luz, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Y como te digo, si a ti no te gusta la palabra de Dios, este no es lugar para ti. Este no es lugar para ti. Sin embargo, si Dios te ha inquietado, te ha puesto en tu corazón algún día escuchar la palabra de Dios, sabes que eres bienvenido en este canal, en una iglesia local de sana doctrina. Para que por medio de ella tú tengas fe. Como dice la palabra, que la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. No viene por otras cosas, sino por la palabra de Dios. Como siempre lo he dicho también, que aquí en este canal estarán lo que Dios quiera que estén. Y en este canal se van a ir lo que Dios quiera que se vayan. Y mientras tanto, pido a Dios serle fiel a Él, a su palabra, y que sea Él dando el crecimiento. Como dijo Pablo, Apolos regó, yo sembré, pero el crecimiento lo da el Señor. Que Dios me les bendiga. Esperen la predicación expositiva de la palabra. Espero que ustedes, al escuchar estos videos, esta enseñanza, estén con la Biblia y la comparen con la Biblia, para que así miren y se den cuenta que es el Señor, que es Dios hablándoles a su vida por medio de los predicadores, por medio de los maestros que Él ha puesto para apacentar su reino. Que Dios me les bendiga y que tenga de todos misericordia. Acuérdense que YouTube no nos ayuda a compartir
estos videos. Ustedes son el medio por el cual la palabra de Dios llegue a más personas. Compartan el video. Y si es de su edificación, déjenme un comentario. Déjenme un comentario, dejen su like y que la palabra de Dios puede llegar a más personas. El Señor me los bendiga grandemente, que me los protejas, que el Espíritu Santo les convenza de pecado, de juicio y de justicia, y que el Señor les conceda el don del arrepentimiento. Nos vemos.